El pasado es difuso, pero él nos define en el presente. ¿Quiénes somos realmente si no recordamos quiénes fuimos? ¿Solo un eco del olvido o una imagen creada para encajar lo que creíamos que era correcto? Si es el trauma el que define la persona, ¿quiénes éramos antes de él? ¿Hemos cambiado o solo nació alguien nuevo? En un contenedor, un niño que nunca pudo crecer para convertirse en hombre. El inicio de nuestra historia es en un contenedor, específicamente en la aduana de Miami, un ajuste de cuentas. Una madre, con sus 2 hijos, drogadicta, ladrona de cocaína, de una banda criminal, no le saldría gratuito a Laura Moser. Una motosierra. No habría piedad contra esa mujer. Aquellos niños no olvidarían nunca ese momento en toda su vida. Un trauma que lo acompañaría para el resto de sus días. Solo quedaron pedazos de lo que alguna vez era Laura Moser. Aquellos niños solo pudieron ver cómo su madre era desmembrada en partes, sin poder hacer nada, solo llorar su pérdida. Litros de sangre cubrieron a esos niños durante 2 días, rodeados de restos humanos. Además, la sangre, aquello que puede traer vida, con su transporte de oxígeno, también puede ahogarnos en su muerte. El plasma, las plaquetas, los glóbulos rojos y blancos, todos elementos que no pueden explicar cuán hondo puede caber en la memoria. Atrapado en 4 paredes de metal en un contenedor, no se puede negar su olor y sabor a hierro. Aquel rojo solo demostraría la perpetuación de un trauma. Fue así como su salvación fue el oficial de policía, Harry Morgan, como cogió entre sus brazos a aquel niño asustado, Dexter, alejándolo así de su hermano Brian Moser. Dexter todavía era demasiado pequeño para comprender la situación, pero el otro niño, Brian, no tuvo la misma suerte, el don de la conciencia, o en este caso su maldición, le supuso cargar consigo un trastorno mental irreparable. Así comienza una nueva vida para Dexter Morgan, un niño adoptado por Harry, hombre que entiende que las tendencias homicidas de su hijo adoptivo tienen un origen claro, pero a diferencia de su padre, Dexter vivirá toda su infancia sin saber por qué se comporta tan diferente a sus cercanos. A pesar de la experiencia, tendría una vida también junto a su hermana adoptiva de gran corazón, Deborah Morgan. Años más tarde en su adultez, mencionaría que si pudiera tener algún sentimiento por alguien, lo tendría por Deborah. Así pasan los años y padre e hijo se vuelven maestro y alumno, de esa forma desarrollando el código de Harry, una serie de reglas que Dexter debería llevar como sus mandamientos para poder vivir con ese trauma, el pasajero oscuro, la pulsión del asesinato, y tener una vida normal. Harry llega a ser un guía para Dexter, y como él no cree en Dios, su mismo padre con el tiempo cumpliría ese rol. Además, romper el código de Harry supondría un pecado, la cárcel o la misma muerte. Según Freud, Dexter carece de un super yo, la parte de la psique que forma las normas morales. Por eso Harry crea uno artificial con su código. Como su padre comprende que no tiene manera de frenarse, decide entrenarlo en su camino en vez de curarlo. Pero antes de empezar, ¿qué es exactamente el código de Harry? Es un sistema diseñado para poder sobrevivir en sociedad siendo un monstruo. A pesar que se muestra de a poco en la serie, lo que rige la vida de Dexter son los siguientes mandamientos del código. 1. La regla de oro. No te dejes atrapar. Todos los demás mandamientos derivan de este. La supervivencia misma de Dexter está por encima de un asesinato a un criminal, si es que eso supone un claro riesgo. 2. Nunca mates a un inocente. El punto que marca el actuar de Dexter y lo separa de cualquier otro asesino serial convencional. Es la redirección del impulso de matar de Dexter, pero a aquellos que lo merecen en sus ojos. Es la ilusión del monstruo bueno o justificado. 3. Debes asegurarte de la culpabilidad. Sospechas no bastan para cometer un asesinato para Dexter, sino pruebas irrefutables y claras. Su labor como forense le facilita el acceso a cumplir este mandamiento, pero a su vez lo acerca a aquellos que pudieran también atraparlo. 4. Aplica un orden al matar. El plástico, la foto de las víctimas, el diálogo con el criminal son el ritual que siempre lleva a cabo Dexter. Tomar una muestra de su sangre para preservarla en un portaobjetos como un trofeo. Preparar la kill room o habitación de asesinato es necesario para no dejar rastro. 5. Encajar está por encima de lo que uno piense. Harry le inculca a Dexter que si quiere vivir en sociedad debe pretender ser uno más. Es por eso que, como un camaleón, aprende a mimetizarse simulando y siendo copia de los demás. 6. Eliminar la evidencia. Siempre al terminar con una víctima, se debe eliminar toda evidencia o prueba biológica,
En este caso, ser dejado el resto de los muertos en el océano de Miami, específicamente en la corriente del Golfo. Esto representa la confesión de los pecados para deshacerse de toda culpa. El código de Harry, a su vez, funciona como un chiste sobre el seguro de vida. ¿Para qué lo pagaríamos? ¿Para darle un regalo a nuestros seres queridos? ¿Para no ser olvidados? O quizás un poco de ambas. No solo nos vamos con nuestra muerte, sino que dejamos un legado. Él no cree en Dios, sino únicamente en el código de Harry. Los mandamientos para llevar su vida de asesino a puertas cerradas, sin intrusos en su alter ego. Padre no es el que engendra, sino el que cría. Así como Dexter, Harry estaba tan cegado con el trauma de su hijo que lo llevó a enseñarle un camino del cual lo alejaría de una vida normal. No quería curar al monstruo, sino controlarlo. Inculcarle un orden, tener un dogma, el código de Harry, para domar a la bestia. No era capaz de ver más allá, así como el resto siempre vería la máscara para no ver al monstruo. Harry solo podía ver al monstruo para no ver el potencial humano que tenía su hijo Dexter. Años pasan y Florida, Miami, dejaría atrás ese oscuro pasado de los Mouser. Dexter trabaja como analista forense de salpicaduras de sangre en el Departamento de Policía de Miami. Junto a su hermana Debra como policía, su ancla humana, la última conexión viva con Harry, ya que este no se encuentra vivo, y su rival, James Doakes, como sargento de policía. En esta vida, nada es gratis. Así también, las ataduras del pasado volverían pronto a tocar la puerta. Ya de adulto, Dexter debe enfrentar un caso que no parece como el que ya había tratado. Un asesino que congelaba a sus víctimas para drenarles la sangre, para más tarde dejar aquellos restos de lo que fue una vida inocente, en manos de la policía. Nada parecía encajar. El asesino era muy meticuloso y experto en los cortes y su modus operandi. Pronto, gracias a investigaciones, logran descifrar que el asesino maneja un camión de frigorífico para raptar a sus víctimas y congelarlas. Es así como se nombra el caso como el del asesino del camión de hielo. Aquel asesino, además de ser meticuloso y de tener precisión quirúrgica en sus cortes, le envía mensajes directamente a Dexter y le deja pistas. En vez de tomarlo como una amenaza, Dexter se fascina y siente emoción en el caso. Él lo percibe como una invitación, directamente, de alguien que puede verlo como realmente es. Con el asesino suelto en las calles, Dexter debe llevar una vida aparentemente normal. Así se nos presenta Rita Bennett, una mujer sufrida ya que su ex esposo la golpeaba, maltrataba e incluso violaba. Caso perfecto para Dexter, porque era una mujer que no buscaba intimidad en primer lugar, sino compañía. Él no sentía nada, una mera fachada para no levantar sospecha. Aquella empatía con la que se muestra es sustituida completamente por el código de Harry. Todavía sigue siendo incierto para Dexter el origen de su impulso de matar, pero su pasajero oscuro lo lleva a cometer diversos asesinatos a lo largo de la temporada, y con cada uno guarda gotas de sangre de sus víctimas en portaobjetos a manera de trofeos, a su vez, para tener un recuento de sus asesinatos, para guardarlos en un cubreobjetos de madera. En esta primera temporada se presenta una doble dinámica del gato y el ratón, donde Dexter, a través de su trabajo, intenta atrapar a su presa, el asesino del camión de hielo, siendo al mismo tiempo presa del sargento policial James Doakes. Todos lo ven como alguien normal, pero Doakes es la única persona que tiene sospechas no tan erradas sobre Dexter. Años en el ejército le han servido su servicio. Él es el único que puede ver aquel monstruo que se hace pasar por una persona normal, no posee emociones. Es el único espectador de esa grieta en la máscara visible para todos. En una ocasión, una de las pistas dejadas por el asesino del camión de hielo es una muñeca de juguete desmembrada con las uñas pintadas de distinto color en la casa de Dexter, específicamente en su heladera. Así como dejar un bloque de hielo con punta de dedos con uñas pintadas de distinto color, como la muñeca de la heladera, demostrando que el asesino tiene acceso al departamento de Dexter y prácticamente tener un seguimiento de su vida, tanto que en escena del crimen deja pistas que solo él podría comprender. Este asesino tiene un foco en las prostitutas, diferente a Dexter, y como su nombre indica, frío, sin alma y sin vida, las congela y desangra y luego realiza los cortes, al contrario que Morgan, que deja correr la sangre de sus asesinatos. Por eso, el famoso plastificado para evitar dejar rastro. Más adelante en la historia, habiendo salvado a una víctima del asesino del camión de hielo, Debra frecuenta el hospital para hacer compañía de la víctima. Es ahí donde conoce a Rudy Cooper, un protecista, el cual genera una conexión profunda con Debra, al ambos tener una difícil relación con su madre y padre respectivamente.
Ambos ayudan a Dexter al enterarse que había fallecido su padre biológico, Joe Driscoll. Al igual que su madre, también era un drogadicto el cual murió solo a los 60 años, dedicando su vida a jugar bowling. Él no lo sabe, pero el asesino del camión de hielo provocó la muerte del padre biológico de Dexter, para llamar su atención y tener una conexión con él. Así con su muerte, se encargan Dexter, Rita, Debra y Rudy, ahora ya como novio de la hermana de Dexter, de arreglar los restos de aquel padre que no estuvo presente. Incluso con dudas, Dexter averiguó que en vida Harry tenía contacto con Joe Driscoll, cuando éste le donó sangre a su hijo cuando era niño. A medida que avanza la investigación, el asesino provoca en Dexter que comience a recordar su pasado. Con toda la sangre drenada de las víctimas, inunda la habitación de un hotel, la 103, con sangre. Destellos de un contenedor, gritos y nuevamente sangre. Demasiada sangre. Además, un número rondaba en su cabeza, el 103, una futura pista. El asesino del camión de hielo debe conocerlo. Sabe cómo desencadenar sus más profundos traumas reprimidos. Es una invitación a jugar, de atreverse a mirar a ese espejo oscuro, que deberá ser un autodescubrimiento de lo que parecía solo un sueño. A pesar de Harry haberle contado su origen, sobre cómo lo rescató cuando niño, esta solo fue una verdad parcial, que pronto su hijo, adoptivo, descubrirá. Dexter, con más dudas que certezas, investiga sobre su pasado, sobre todo las repeticiones del número 103. Viendo el diario cuando él era tan solo un niño, el 3 de octubre habría sido la fecha en la que su madre había sido asesinada. Además, descubre que ella era una informante de policía, de Harry, que fue masacrada por una banda mafiosa. Con varios eventos sucediendo, Dexter descubre, gracias a su amigo y compañero de trabajo, Ángel Batista, y coincidencias de ADN en la sangre que derramó él al asesino intentar matar a este último, que Rudy no es quien dice ser. La persona que tanto había buscado el departamento de policía estaba frente a ellos, Rudy Cooper, que incluso no es su verdadero nombre, es el asesino del camión de hielo. En una de sus visitas con Rudy, Debra tiene una charla con él donde el protecista le menciona que deben dejar Miami por el fin de semana para proponerle matrimonio. Ella los sospecha de la posible propuesta, sin saber que era el asesino, y se emociona del asunto para pronto escaparse en barco. Incluso, el que se hacía llamar por Rudy utilizaría el anillo de compromiso de una de sus víctimas. En el viaje, Debra pronto descubre incongruencias en el actuar de Rudy, como las mismas pistas que dejaba el asesino del camión de hielo las tenía él mismo en el barco. Sin darle más opción, el asesino ahorca a la que iba a ser su prometida, desmayándola y así raptándola. Dexter se desespera al saber que Debra está en manos del asesino. ¿Cómo podría encontrar a ambos? Era demasiado meticuloso para dejar rastro a su paso. Así, junto a la policía, allanan la casa del asesino, descubriendo que tenía un frigorífico en el sótano. Dexter, siendo más astuto que el resto, solo busca pistas del paradero de su hermana. Tampoco es coincidencia que sonara Born Free, título del último capítulo, refiriéndose al origen de Dexter en aquel contenedor, donde nació libre. Pronto, el mayor de los Morgan sospecha que su hermana podría encontrarse en el contenedor donde su madre fue descuartizada. Siguiendo la pista de la obsesión del asesino, Dexter se dirige a la aduana con la información de aquel contenedor que lo marcó de por vida. Infiltrándose, logra abrir el mismo, esperando encontrar a Debra viva, solo para encontrarse bananas. Para Dexter sería una doble sorpresa. Surprise, motherfucker. Doakes lo venía siguiendo de cerca. Sabía que no se tramaba algo limpio Dexter, y no estaba para juegos. Salvado por la campana y superiores de la aduana, ambos se dirigen a investigar el apartamento de Rudy. Allí Dexter, desesperado, mientras escucha Born Free, logra ver una muñeca Barbie con la escritura Home Sweet Home, hogar, dulce hogar. Es ahí que Dexter sospecha que el asesino tiene a Debra en la casa de su madre biológica, Laura Mouser. Apenas Dexter pisa su antiguo hogar, recuerdos brotan de nuevo desde lo profundo de la memoria. Quizás la rutina permita distraerse, olvidar por unos momentos, pero recrear, revivirlo, trae consigo el peso del pasado, la ilusión de una madre con las uñas pintadas de distintos colores. En aquellos recuerdos, Rudy no era más que su hermano biológico, Brian, o Viney, como Dexter lo nombraba.
Cómo una época marcada por la promoción de la paz y la cultura antibelicista, como fueron los 70 con Vietnam, Woodstock y el hipismo, pudieron repercutir en monstruos como Dexter Morgan y Brian Moser. Incluso la paz de estos días puede suponer el infierno en el futuro. Allí se presenta Rudy, ahora revelado como Brian Moser, su hermano mayor. Dexter se adentra a la casa desesperado en busca de Debra, solo para más tarde ser sedado por su hermano, tal como hacía con sus víctimas. Al despertar, Brian trata de reconectar con Dexter desvelando el pasado, demostrarle que las enseñanzas de Harry, su código, son una debilidad, un obstáculo en su naturaleza, algo que no le permitiría llevar a cabo de manera efectiva su pasajero oscuro o Dark Passenger. Pronto le muestra que Debra se encontraba envuelta en plástico, tal como Dexter trataba a sus víctimas. Es ahí cuando su hermano le exige que mate a aquella persona que representa a su familia falsa, la pretensión. Aquello que no forma parte de su misma sangre como Brian. Era decidir entre seguir la farsa con Debra o elegir la oscuridad de su origen, de su sangre, estar con la única persona que realmente lo comprendía. Ante la vacilación, toma el cuchillo de las manos de Dexter para hacer él mismo el trabajo. Mientras forcejean, Dukes y otros policías llegan a la escena, dando lugar a Brian para que escapase. Dukes reprimiendo a Dexter por estar relacionado con el asesino, pero él se defiende diciendo que éste lo había llamado previamente. Incluso Debra, luego de despertar al haber estado sedada, le grita a Dukes mencionando que Dexter estaba ahí para salvarla y que él es un héroe. Ahora a salvo, Debra se apena al saber que el asesino del camión de hielo, Brian, sigue ahí suelto, traumada por el hecho de saber que se iba a casar con un asesino psicópata. Incluso siendo policía, se culpa a sí misma de haber sido un idiota y ciega ante el falso amor. Luego de la gran revelación a Dexter, él comienza a preguntarse si Harry era realmente aquel padre protector. ¿Por qué le ocultaría el hecho de que tenía un hermano? Además de saber que su madre biológica era un informante de él, las dudas sobre su padre solo se acrecentaban. En el departamento de Dexter, pronto se presenta Brian, en sigilo, dispuesto a matar a Debra. Pero todo era una trampa puesta por Morgan. Dexter lo desmaya estrangulándolo para llevarlo al propio frigorífico de su mismo hermano. Lo ata, tal como Brian trataba a sus víctimas. En un último intento de vivir junto a su hermano, Brian le menciona que no niegue la verdad de sí mismo, que como hermanos se entenderían entre sí. Diciendo esto, una lágrima brota del ojo de Brian. Así Dexter también sabe que estando su hermano vivo, intentaría matar a Debra, algo que no podía permitir. Brian le confiesa que si la decide ella, estaría eligiendo una vida rodeada de gente que nunca lo comprendería, una vida de mentira, que nunca se preocuparía por el verdadero Dexter. Palabras que serían silenciadas por un corte en la garganta. Dexter sabe que Brian tiene razón, es por eso que no lo puede dejar seguir hablando, tiene que morir. Una verdad tan fuerte que no puede evitar colapsar mientras deja de sangrar a su hermano. Dexter hace pasar el asesinato como un suicidio, idéntico al método del asesino del camión de hielo. Así Dexter Morgan abraza su lado oscuro, asesinando a su hermano, así como su fachada de vivir en sociedad, sabiendo que su verdadera personalidad se encuentra en sus más oscuros sueños. Para añadir, ¿cuál es el verdadero objetivo de Dexter? Sería justificar lo imperdonable, esa sed insaciable de querer matar, el pasajero oscuro, como él lo llama. ¿Qué pasaría si no quedase ningún criminal al cual matar? Ese orden artificial solo supondría un derrumbe y quiebre en sus valores, una pérdida del sentido en lo que profundamente cree. En la mente de un asesino supondría adaptarse para sobrevivir o morir con los ideales intactos. ¿Qué sucede cuando un trauma, algo que marca la identidad de una persona, la infancia, se vuelve una respuesta para justificar una atrocidad? Una, otra y otra vez. La verdadera pregunta es, ¿qué forma la naturaleza o la identidad de una persona? ¿O qué tanto poder de decisión tiene uno sobre cómo es? Harry formó a Dexter. El contenedor formó a Brian. Somos lo que hemos vivido o lo que hacemos de eso.
Quizá la decisión de un padre de que su hijo se escondiera y no resolviera sus traumas eran cuestiones que el tiempo se encargaría de explotar, teniendo a Dexter de por medio, haciéndole creer que es un monstruo, sin saber que realmente sí siente cosas por sus seres queridos. Una dicotomía difícil de digerir para alguien que vivió toda su vida criado para volverse ese monstruo que nació en aquel contenedor cuando solo tenía 3 años. Sin Dexter Morgan saber que tiene más cosas parecidas a aquellas personas con las que él debe pretender. Tonight's the night. Hey, what about communication, trust, la pasión?